Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. Nos encontramos en las instalaciones de EY Guadalajara, donde llevaremos a cabo este programa. No se despegue, que comenzamos. BBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad. Presenta. En su programa Consejero Empresarial de esta ocasión tenemos el agrado de estar en las instalaciones nuevamente de EY Guadalajara, ahora en compañía del licenciado Edmundo Torres Barajas, para hablar sobre un tema muy importante que tiene que ver con la trascendencia de las empresas y se le denomina Family Business. Edmundo, muchas gracias por este espacio que nos da de tu tiempo para un tema tan importante, sobre todo por la relevancia que tiene la empresa familiar en la economía de todos los países. Por supuesto, gracias, Adrián. ¿Y cuál es el contexto para empezar con este tema, Edmundo? Podemos hablar. Sí, yo creo que es importante ubicarnos, cuáles son las empresas familiares. Hay estudios que indican que en particular en México el 90% de las empresas, de las unidades de negocio, son negocios familiares. Y esto significa que son aquellas empresas en las que, digamos, el control lo tiene una familia en particular. Estamos hablando que puede haber empresas familiares públicas que cotizan en bolsa y empresas familiares privadas. Y aquí el hecho de hablar de empresas familiares públicas y privadas, ya estábamos hablando de nivel de bolsa. Por supuesto, sí. Entonces, este consejo especial del Family Business aplica para tu recomendación. Me gustaría que en esta ocasión nos enfocáramos a esa pequeña empresa, porque claro, es nuestro principal teleauditorio y sus asesores, para que vean la importancia de este tema previo a lo que tú me comentabas a la entrevista. Hay muchos temas muy interesantes de por qué adoptarlo, ¿no? Claro. Y esa sería mi primera pregunta, ¿por qué hay que adoptarlo? Por supuesto, hay que considerar primero que las empresas, tienen una finalidad que va más allá de los propietarios, digamos. Hay muchos beneficiarios de las empresas que pueden ser obviamente los trabajadores, puede ser la comunidad en la que está establecida la empresa, pueden ser sindicatos, proveedores, clientes. Y si reconocemos esa importancia de la empresa, entonces también nos damos cuenta de la necesidad de implementar medidas para que la empresa pueda tener una vida larga, pueda subsistir a través del tiempo y que no dependa, digamos, de los vaivenes familiares o de que fallezca, por ejemplo, el fundador o la fundadora del negocio. Entonces, si reconocemos esta realidad, entonces nos daremos cuenta de la importancia de establecer medidas precisamente para hacer que la vida de la empresa pueda ser mayor. Y te comentaba al principio que hay también estadísticas que señalan que una empresa familiar que no tiene implementadas medidas de gobierno corporativo tiene una vida aproximada de 25 años. Por eso está, digamos, la máxima que en la segunda generación, tercera generación, el talento se disuelve, se va terminando. Entonces, esa es la importancia. Ahora aquí, Edmundo, pues bueno, estamos hablando del objetivo y ahora, ¿cómo lo vamos a instrumentar? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer que mi hijo sea o mi hija que sea haga caso, ¿no? ¿Sabes qué? El día que fallezcamos, la sucesión va a ser de esta manera. Claro. O luego vienen los extraños, ¿no? O sí, así ya resulta la lagartona para el niño y el vive la fiesta para la niña, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo también recibirlos, no? Porque no puedes ingerir como padre, pero tienes que hacerlo para que tenga una dirección correcta y una vida sana la empresa. Por supuesto. Ahí te diría la respuesta en dos. La primera es un tema moral. El primer paso que hay que dar es, hay que platicar en familia para, digamos, establecer los objetivos y cómo vamos a llegar a ellos. Estos acuerdos pueden incluir, o estas pláticas familiares pueden incluir temas tan sencillos como temas de gastos familiares, como también temas de sucesión o temas incluso de matrimonio. Estos acuerdos normalmente se formalizan en un documento que se llama Protocolo de Familia, que básicamente es un documento que tiene un valor más moral que legal. Entonces, lo primero es platicar a nivel, digamos, familiar, sin abogados de entrada,
Pero lo importante es, una vez que está esto plasmado en el protocolo de familia, hay que dar el siguiente paso y es darle, digamos, forma o fuerza legal. Para esto tenemos que proyectar estos acuerdos familiares a documentos con validez legal, que puedan ser ejecutables, como por ejemplo convenios de accionistas o estatutos. Y creo que un punto importante es que para que esto funcione, sí es necesario que, digamos, el empresario se toque el corazón. O sea, hay que establecer obligaciones, como comentabas, ¿no? El tema de los matrimonios de los hijos es importante porque la esposa o el esposo, cuando lleguen, puede ser que no tengan los mismos valores. Entonces, la manera de amarrar esto es estableciendo en estos documentos legales el acceso para los hijos y la familia a ciertos niveles del negocio, sujeto a condiciones. Entonces es común que veamos cláusulas que dicen, oye, tendrás a lo mejor el derecho a ser accionista siempre y cuando te cases, por ejemplo, bajo el régimen de separación de bienes. Aunque suene algo complicado, frío, es algo que se tiene que hacer. Y se tiene que platicar por eso moralmente antes de implementarlo. Carlos, quizás puede ser un poco más difícil, ¿no? Decirles, oye, tienes que cambiar tu régimen porque ya está ese extraño, ya tiene intereses. Influencia, efectivamente, que fue un poco buen punto en la vida de la empresa. Claro. Viene un divorcio, viene un pleito familiar entre ellos, pues afecta a toda la lista que nos dices de esos terceros relacionados con la empresa. Claro. Ok, vamos a pasar un pequeño corte, Edmundo, si me permites, porque ahorita vienen las preguntas sobre la sucesión, porque creo también digo, es un aspecto innegable en la vida. Quizás el matrimonio, pues están medio rejegos los muchachos hoy para casarse, pero la muerte sí es segura. Eso sí es seguro. Sí. Pero bueno, ahorita regresamos en un momento más, no se retire su programa Consejero Empresarial. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app Job Search permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo su programa Consejero Empresarial en compañía del licenciado Edmundo Torres Barajas en las instalaciones de EY Guadalajara, hablando del tema del Family Business, estabas comentando, Edmundo, la parte de la práctica de la familia para la trascendencia o la cuestión de las reglas del juego familiar. En la parte sucesoria, ¿qué es lo que nos puedes decir? Sí, es importante entender que muchas empresas, sobre todo de esta parte del país, pues tienen, digamos, a un fundador o a alguien que es la cabeza visible, a una mujer, a un hombre, y que también la preocupación es qué pasa el día que esa persona falta. No solamente es un tema, digamos, de imagen, porque sí, en Guadalajara, por ejemplo, muchas empresas son definidas por su cabeza, por su líder, ¿no? Pero también está la preocupación de, una vez que fallece esta persona, en manos de quién queda la propiedad del negocio. Entonces, una medida importante para ir avanzando hacia este camino del Family Business es que esa persona clave, que esa persona que fundó el negocio, que es la cabeza visible, pues contemple en buen momento cómo va a ser su sucesión. Y estamos hablando, por ejemplo, de acciones en las empresas, estamos hablando de inmuebles o activos que son usados en el negocio. Entonces, lo que recomendamos en estos casos es que esa persona, de nuevo, oportunamente, vaya, digamos, tomando medidas para que la sucesión, cuando llegue, sea de manera ordenada, que afecte en la menor medida posible la operación del negocio. Y también comentaba que esto también puede ser una oportunidad, primero, para que la persona acomode su patrimonio familiar. Me explico. Es posible, si la persona hace un inventario de su patrimonio, que ciertos activos sean tal vez transferidos a sociedades que son parte del grupo. Esto da también la oportunidad, por un lado, de cuidar a la persona, porque hoy en día es muy fácil
para cualquiera el identificar qué tipo de bienes tiene una persona, inmuebles, acciones, inversiones. Entonces, definitivamente por un tema de seguridad es importante que no todos los activos estén bajo la propiedad de una persona. Y también esto es importante porque da oportunidad también de hacer una planeación financiera personal más eficiente. Sí, segmentar los modelos de negocio, ¿no? Claro. O sea, ¿sabes qué? Pues en mi modelo de negocio de rentas, pues bueno, por fideicomiso, por sociedad, Claro. cual sea la unidad de negocio. Y aquí el tema de sucesión, aparte de la muerte, que esa la tenemos garantizada, también hay un tema que es la incapacidad que puede venirse de alguna enfermedad, Claro. de un accidente. Ahí no lo vemos, hablamos Claro. nada más de cuando aquí se Sí. acabó el mono, pero cuando simplemente uno queda con una disminución en su capacidad de dirección, ¿qué es lo que sugerirías en una situación como esas? Hay estados, y Jalisco es uno de ellos, en los que es posible establecer, obviamente cuando uno está en plena capacidad de establecer ante un fedatario público, ante un notario público, qué es lo que desea que suceda cuando entra en un estado de incapacidad. Entonces, ahí se pueden establecer temas tan delicados, tan sensibles como la desconexión de un aparato que mantiene con vida a una persona, pero también otras cosas que inciden en el negocio familiar. Entonces yo creo que es un muy buen punto, ¿no? Más allá de la sucesión, también hay casos como este que comentas, muy delicado, muy sensible, y sabemos que hay personas a las que a lo mejor la familia ha tomado decisiones que la persona no las hubiera tomado, que si la persona hubiera tenido en su momento la posibilidad de decir qué quería, no hubiera coincidido con lo que finalmente hizo la familia. Pero sí, efectivamente existe la posibilidad en Jalisco de hacer esto. Sí, porque aquí quizás lo preocupante es el primer ejemplo que dices, la desconexión de una persona. O sea, ¿a quién le vas a dejar esa carga? Claro. Lo mejor decídelo tú, en tales circunstancias. Se corta la energía y se acabó, ¿no? Claro. Ahora, en la parte familiar, en la parte empresarial, pues, ¿cómo hay que conformarse de una manera así muy rápida, así muy precisa, que nos digas cuáles son los principales puntos ahí en este tipo de instrumentos? Sí, yo creo que aquí, y también retomando un poco el tema de la incapacidad, es posible también en los documentos, digamos, corporativos de las empresas familiares establecer mecanismos o procedimientos para que las acciones que son propiedad de la persona que está en un estado de incapacidad pues puedan ser, digamos, votadas o puedan ser dispuestas por una persona designada previamente por esta persona. Ahora, en general, las medidas que se deben de tomar o se pueden tomar son muchísimas. Yo creo que no existe una fórmula única, cada familia o cada empresa familiar es distinta. Sin embargo, un punto clave de esto es, y es difícil de entender para nosotros como mexicanos, es el tener que separar, porque es necesario, la propiedad del negocio de la administración del negocio. Como parte de esto, la familia tiene que, sin dejar de ser propietaria, dejarle o poner en las manos de un equipo profesional de administración el negocio, sin que eso signifique que se pierda visibilidad o que se pierda supervisión, pero sí tiene que estar en manos de profesionales. Esto es un paso, digamos, yo diría esencial, y para esto, sin duda, una medida es gobierno corporativo, adoptar tanto en estatutos sociales como en contratos de accionistas ciertas reglas para la operación de la empresa, por ejemplo, para la conservación del talento de la empresa, porque es otro punto clave en este tipo de negocios. Y por eso me refiero no solamente cómo conservamos a los mejores ejecutivos, sino también cómo hacemos que la gente dentro de la familia con talento sea o también tenga el derecho a llegar a la administración o tener un puesto importante. Y el otro lado es cómo hacemos para que gente de la familia que no es tan competente no tenga acceso a la familia, que eso es un tema muy común, ¿no? Sí, porque puede ser inclusive que sea muy relajado y le guste la bohemia y nomás esté en la música. No ingieras, Claro. Vas a tener lo que es la separación en la propiedad, vas a tener tu entrega de utilidades, pues sin embargo toma de decisión quedas fuera. Y eso también es una forma de asegurar que el talento, digamos, no familiar, se quede, porque no es un incentivo para una persona el saber que independientemente de lo que haga, una promoción no estará disponible porque alguien de la familia
siempre la va a ocupar. Sí, vamos a estar con la institucionalización. Claro. Bien, Mundo, pues alguna recomendación para cerrar esta primera ocasión que tenemos la oportunidad Muchas de estar gracias, aquí, Adrián. compañía tuya. Yo creo que la recomendación es que es importante empezar a pensar en esto. Como les decía, no necesariamente el camino es igual para todas las empresas familiares. Lo importante es reconocer la necesidad de empezar a implementar medidas y hacerlo paso a paso, pero sí definitivamente es algo que tiene que empezar en el seno familiar y tiene que, digamos, primero consensarse moralmente entre los miembros de la familia. Muy bien, Mundo. Muchas gracias. Un placer. Bien, muchas gracias por el tiempo y por esta enseñanza. Muchas gracias. Bien, no se despegue, que continúe su programa Consejero Empresarial. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app Job Search permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo su programa Consejero Empresarial, ahora en compañía del maestro Jorge Caloca Terán. Jorge, ya teníamos rato que no te teníamos aquí con nosotros. Pues gracias, Adrián, por la invitación nuevamente de participar con ustedes. Para mí siempre es un gusto. Gracias, Jorge. Bueno, Jorge, para el tema de esta ocasión es sobre los efectos que va a tener ahorita si quedase esta iniciativa que se tiene en Estados Unidos. ¿Qué efectos tendría en México? Claro que sí, Adrián, con muchísimo gusto. Mira, como bien lo comentas, cualquier cambio que se haga en Estados Unidos genera un impacto en México. Por ahí ya decían nuestros abuelitos y nuestros papás que cuando a Estados Unidos le da un simple catarro, a México le da una pulmonía, y eso se debe a que el 80% de nuestro comercio internacional se hace con el vecino del norte. Y bueno, como bien recordaremos, el presidente electo Donald Trump de los Estados Unidos estará tomando posesión, estará haciendo su juramento en el cargo el próximo 20 de enero, y con ello él trae una agenda política, una agenda migratoria, una agenda de salud, pero también una agenda fiscal. Y esa agenda fiscal, por supuesto, que va a tener un impacto y una repercusión en México, que me parece que es importante que la vayamos visualizando y analizando con puntualidad. Yo quisiera señalar prácticamente unos temas respecto a la reducción de las tasas. Empezaremos muy claramente, estimado Adrián. Hoy por hoy, la tasa efectiva de los Estados Unidos en corporaciones es del 34%. Por ahí el Senado de los Estados Unidos hizo la propuesta de disminuirse a un 20%. Y hoy por hoy Donald Trump trae la propuesta de reducirlo a un 15%. Y aquí viene el primer impacto o repercusión que tendría en todos aquellos mexicanos que invierten o que son socios y accionistas de empresas americanas. Recordemos que para efectos mexicanos, un régimen fiscal preferente es aquella entidad o aquella estructura que tributa a una tasa inferior al 75% de la tasa mexicana. Si la tasa mexicana consideramos que es el 30%, estaríamos hablando que ese 75% es el 22.5%. De aprobarse la propuesta del presidente electo Donald Trump y que se graben las utilidades de las empresas americanas a un 15%, equivaldría a que las corporaciones en Estados Unidos se considerarían un régimen fiscal preferente, y entonces ese empresario mexicano o esa persona que invirtió, constituyó una entidad allá en Estados Unidos, a lo mejor para exportar artesanías, exportar tequila o cualquier otro producto, caería y tendría en un régimen fiscal preferente, y entonces tendría que presentar la declaración informativa en el mes de febrero, y aparte tendría que acumular
se traiga o no se traiga las utilidades. Y bueno, esto obviamente va a generar cambios importantes que tendremos que estar observando con puntualidad. También recordemos que tratándose de entidades transparentes, como se le conoce en Estados Unidos, se está proponiendo una reducción de la tasa a un 25%. Y tratándose de personas físicas, que recordemos que pudiera haber muchos mexicanos que ya sea por sus nexos familiares, por sus estancias que tengan ellos en la ciudad de San Diego o en Texas o en cualquier otra parte de los Estados Unidos, o simplemente por ser ciudadanos americanos, también se están esperando reducciones de tasa del 39.5% que está actualmente a un 15, 25 o 33%, que bueno, pues también hay que observar, ¿no? Sí, porque el tema que estoy escuchando pues pareciera muy favorable, pero hay que estar muy atentos porque falta la definición, ¿no? Tenemos algunos días por delante para que asuma el cargo el nuevo ejecutivo de Estados Unidos, pero todavía falta un proceso, que ese proceso quisiera que abundaras para ver la tendencia, pero simplemente aclaremos, es una tendencia y cómo lo vemos aquí en México y cómo lo vamos a sufrir, porque insisto, te estaba observando en el tema del posible riesgo de que se califique como un régimen fiscal preferente la tasa impositiva para corporaciones en Estados Unidos. Exactamente, y creo que tú comentas una parte muy importante, que es un plan, es un proceso. Y el resultado de este proceso, de este camino, aún no lo conocemos. La realidad es que hoy por hoy lo que tenemos es un bosquejo que prepararon los republicanos del Senado. Tenemos también las opiniones que ya tiene el presidente electo Donald Trump. Pero lo cierto es que todavía sigue un camino. En términos generales, si bien es cierto que tras las elecciones los republicanos obtuvieron la mayoría en la Casa del Senado y también en la Casa de Representantes de los Estados Unidos de América, para que una propuesta pueda pasar se requieren 60 votos. Y simplemente los republicanos no obtendrían el número para pasarla como tal. Lo que se está proponiendo hoy por hoy es que se pase como un acuerdo de reconciliación fiscal, un pacto, y entonces que se pueda pasar con una mayoría simple, ¿no? El 50% más el 1%, y de esa forma pareciera ser bastante sencillo. Pero si me lo permites, yo quisiera comentar otro aspecto que creo que resulta muy preocupante para aquellos exportadores de México. Y dentro de los cambios se está proponiendo un cambio significativo en el sistema fiscal internacional de los Estados Unidos de América. Y lo que se pretende hacer es que se empiece a tributar o a gravar respecto al destino de los bienes. Esto significa que yo, empresario mexicano, yo, empresa mexicana que estoy exportando un producto a los Estados Unidos, en ese momento se va a considerar que yo tengo ingresos en Estados Unidos y por lo tanto se está proponiendo que exista una retención del 35% sobre el monto. Y esto pues obviamente que lo que generaría sería un encarecimiento de los productos mexicanos, y no solo de los mexicanos, ¿no? Hablamos de México, por ejemplo, porque es en donde estamos. Nuestra jurisdicción, ¿no? Pero haría 35% más caras las exportaciones a Estados Unidos. Así es. Entonces, pues habría que analizar y ver cómo sale el resultado. Sí, hay que esperar que este plan realmente cómo llegue a culminar. Pareciera muy propicio el ambiente político, pues, para que quedara en firme en lo que pretende pues, el futuro presidente, bueno, el presidente electo, pero la realidad habría que verse, porque esto puede ser muy agresivo hacia nuestra comunidad, hacia nuestros exportadores, como lo mencionas al final, pero en general Estados Unidos puede entrar a un problema de abasto, porque ya no sería rentable. Pero bueno, sería una opinión que es muy aventurada, pero bueno, eso sería mi comentario a esto último. Sí, ahí yo también, y digo, quisiera resaltar un hecho, ¿no? Actualmente en México cuenta con un convenio para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos,
que se encuentra vigente. Y algunos fiscalistas pudieran considerar, oye, si existe y se da esta retención del 35% en Estados Unidos respecto a ese bien que yo exporté, y al mismo tiempo yo estoy pagando en México una tasa del 30% respecto a la utilidad que yo genera, bueno, a lo mejor me pudiera acreditar algo del impuesto que me retuvieron allá, con la finalidad pues de que no sea tan gravoso o minimizar esa carga fiscal. Pero aquí hay un tema muy interesante que conforme al convenio de Estados Unidos no se encuentra considerado ese punto en específico en este supuesto y no se pudiera. Y aquí nace un hecho muy interesante de la aplicación del convenio y las diferencias entre México y Estados Unidos. En México nosotros tenemos la pirámide de Kelsen y por ahí ha habido unas reflexiones de nuestra Suprema Corte de Justicia respecto a si tenemos una ley federal que entra en conflicto con un tratado internacional que debo de aplicar. Y en las últimas reflexiones de la Corte recordaremos que lo que se definió es que, si bien es cierto, están en el mismo nivel, le vamos a dar preferencia al tratado y no a la ley federal. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos se aplica la ley y si te da alivio el tratado, aplicas el tratado. Pero como están exactamente al mismo nivel, una ley posterior va a derogar la ley anterior. Es decir, que la reforma fiscal que se haría estaría derogando las disposiciones en contrario del tratado y no lo pudieras aplicar, lo cual, bueno, sería interesante desde el aspecto de vista del tratado. Y ya finalmente, creo que también sería conveniente recordar la propuesta del presidente electo Donald Trump de renegociar el Tratado de Libre Comercio con México, que no sé si deseas que lo comentemos en el próximo serie. Lo podremos dejar porque el tiempo nos está ganando, Jorge, la verdad. Y pues el tema, simplemente este tema de impuestos, pues ya nos dejó un poco preocupados para hacer las debidas, pero de tomar las debidas precauciones para poder ser competitivos. Bien, Jorge, pues agradezco. ¿Algún comentario adicional para poder cerrar, Jorge? Pues únicamente de que ya que otra vez estamos aquí participando en las cápsulas, bueno, recordar que y esperar que esta sea la primera, y ya que tengamos una reforma fiscal en los Estados Unidos, pues volvernos a sentar a platicar para estar actualizados. Sí, para estar viendo las bases aquí en México. Muy bien, Jorge, muchas gracias nuevamente por tu tiempo y pues con esto concluimos el programa. Agradecemos la hospitalidad que nos generaron la firma EY Guadalajara por ofrecer sus instalaciones. Y bien, les recuerdo, síganos en redes sociales, en Facebook, denos un like, ubícanos como RCE Consejero Empresarial, en YouTube como COEM TV o Consejero Empresarial TV. Recuerde tocar la campanita para que le lleguen de inmediato nuestros contenidos. Nos vemos en la próxima. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presentó.